Gracias, gracias, Señor. Damos Gracias. gracias al saber que grande. Amén, amén. Padre ancho, cual es el mar. Oh, gracias, Más bendito alto. Dios. Sí. Padre, oh Señor, grande es tu amor. Amén, amén. Padre, y eso es lo que nos tiene en este lugar. Sí, Señor. Padre, hemos reconocido que tú nos amaste tanto, Sí, que Señor. diste la vida por cada uno de nosotros. Gracias, gracias, En la Señor. cruz del Calvario. Amén. Padre, aquí estamos para poderte adorar, para poder bendecir ese nombre, Sí, Señor. para poder venir y expresar esa gratitud hacia ti, Padre, por lo grande y misericordioso que tú eres. Amén. Padre, somos un pueblo privilegiado. Sí, Señor. al estar en Gracias, este gracias, lugar, Señor. porque sabemos que son los hijos e hijas de Dios Amén, los que amén. tienen que darte adoración, Padre, porque tú los escogiste con ese Gracias. propósito. Y ese es el por qué estamos en esta tarde, Amén, en amén. este lugar, Sí. para adorar a ese Dios. Amén. Padre, toma tú el control de este servicio. Sí, Señor. Que tu gracia pueda ser manifestada. Amén, amén. Padre, que tus hijos puedan ser bendecidos. Sí, Señor. Sabemos que ese es el propósito de estar en este lugar. Amén, amén. Que es para poderte escuchar a ti. Sí. Padre, que es para poder venir y escuchar en particular a un humano. Sabemos que los humanos fallamos, pero tú no fallas. Amén. Padre, tu pueblo viene a escucharte a ti. Padre, porque tú tienes algo que darnos Amén, en esta amén. tarde. Señor. Una bendición para poder seguir hacia adelante. Amén. Padre, pedimos bendición por esa lectura de tu palabra para ser leída. Padre, lo que vamos a repetir de lo que tú ya hablaste a través de tu Señor. boca. Esperamos que todo sea bendición. Amén. Te lo pedimos todo Sí, en el bendito nombre Dios. de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, Amén, amén. en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así también saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales, que sea Dios quien pueda ayudar a cada uno de ellos y puedan ser bendecidos al escuchar de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios dice: bienaventurado el que tiene hambre y sed, porque él será saciado. Amén. Si venimos en esa atmósfera, con esa hambre y esa sed, déjenme decirles, saldremos edificados en esta tarde. Amén. Iremos llenos con esa bendición de lo alto. Vamos a ver la palabra del Señor allí en Jeremías capítulo 7. Para seguir meditando el mensaje sobre la escritura, cristianismo contra Sí, idolatría. Señor. Jeremías 7, el verso 10 al 18. Cuando tengan bien, amén. Amén, amén. El tiempo pasa luego y tenemos que aprovecharlo. Amén. Amén. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, a donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, os llamé y no respondiste. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Dios bendiga su palabra. Amén. Puede sentarse. Sabemos leer la otra escritura, pero para ahorrar tiempo tomaremos solamente esta. Ya usted, vemos a un Dios airado.
¿Ve? ¿Por qué? Porque el pueblo vemos que se había apartado de los mandamientos y estaban adorando ídolos. Vemos que Dios dice que no los iba a perdonar, como ya lo había hecho, iba a suceder con ellos. Que sea el Señor que pueda ayudarnos Amén, amén. a cada uno de nosotros. Por eso dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No importaba cuánto la gente invocara o se pidiera el favor para ellos, vemos que ellos habían caído en la adoración de dioses falsos. Y sabemos que Dios es celoso en cuanto a eso, porque sabemos que Dios solamente es uno y Él es el que se merece la adoración. ¿No ves lo que estos hacen a la ciudad de Judá, en las calles de Jerusalén? Y empieza a descifrar que todos estaban involucrados para poder venir y adorar a la reina. ¿Ve usted? A una diosa. Y vemos que Dios estaba airado. Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Vemos que Dios estaba airado, porque vemos que su pueblo estaba adorando a dioses falsos, estaba adorando ídolos. Vean ustedes, dioses falsos, cuando sabemos que hay solamente un Dios a quien nosotros tenemos que adorar, y ese es a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el por qué Él dice, vean ustedes, buscar su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque sabemos que Dios se merece todo. Dios se merece toda la adoración. Pero vemos que esta gente estaba adorando a dioses falsos. Ellos tenían ídolos y ellos estaban dando toda la adoración a estos ídolos, cuando toda la adoración se la merece Dios. Que Dios pueda ayudarnos en esta tarde al meditar en su palabra. Espero que podamos ser bendecidos. Ese es el propósito de estar en la casa de Dios, poder ser bendecidos, poder escuchar de la palabra del Señor. Dice así, siguiendo el tema, cristianismo contra idolatría, predicado el 17 de diciembre de 1961 en el Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Y dice así, ahora recuerden, esto solo estamos enseñando. Dice, yo quiero que esta iglesia, cuando yo me vaya al ministerio del campo, vemos que estaba advirtiendo al pueblo, él iba a salir y ya no iba a estar allí congregándose con ellos, pero les estaba diciendo que se quedaran firmes, que siguieran yendo a la iglesia, que escucharan al hermano Nevi, porque era el pastor de esa localidad. Dice, quiero que permanezcan con su pastor y permanezcan con las enseñanzas que han sido dadas aquí. Manténganse en esta palabra, no la abandonen. Manténganse fiel con la palabra, porque a veces como que se ve esa situación, que cuando alguien se va, como que el pueblo se enfría, como que el pueblo también agarra vacaciones, y sabemos que la cosa no es así. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que adorar a Dios. Ese es el por qué Él nos escogió, para alabanza a su gloria, para que le adoremos a Él. Y vemos que el profeta estaba aconsejando al pueblo, él se iba a ir de usted a otros lugares, pero que ellos siguieran asistiendo a la iglesia, porque un creyente, un hijo, una hija de Dios, tiene que tener un lugar a donde congregarse, a donde apoyar, a donde ofrendar, a donde diezmar. Que sea el Señor con ellos. No la abandonen, manténganse fiel con la palabra, no importa lo que venga o lo que vaya. Da usted, porque el profeta sabía de esa clase de espíritu que entra en esa doctrina, que llegan y salen. No importa lo que venga o lo que vaya, ustedes quédense firmes. Esa es la enseñanza. Que Dios nos ayude. Quédense con la palabra. Ven ahora, y solo porque yo me vaya, yo aquí solamente soy uno de los pastores. El hermano Nevi enseña lo mismo que yo. Por eso vengan igual a la iglesia.
¿Estamos entendiendo? Amén. Dice, vengan igual a la iglesia y escuchen a la palabra. Ahora, la idolatría aún sigue hoy. Que Dios nos ayude, porque podemos decir, eso falla en el pueblo de Israel. Razón tenía Dios de estar aislado, porque todos estaban participando para poder adorar a la reina del cielo. Pero vemos que la idolatría sigue. Cualquier cosa puede ser un ídolo para nosotros. Que sea el Señor que nos ayude y nos dé la revelación. Porque sabemos que a Dios le molesta eso, que nosotros vengamos y adoremos a otro ídolo, a otro Dios falso, cuando sabemos que hay un Dios verdadero. Ahora la idolatría aún sigue hoy. Entramos, yo encuentro personas que vienen al altar con dichos ciegos, de maestros ciegos. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Dice así, yo encuentro personas que vienen al altar con dichos ciegos, de maestros ciegos, que dicen, solo ábranse, olvídense de todo, pongan su mente en blanco, usted llegará a ser un Elías, usted llegará a ser a esto o aquello o lo otro. El signo de generación, el profeta dice que mentira, es un engaño. ¡Qué mentira! Usted no viene a Dios de esa manera. Usted está abriendo su alma para que entre en toda clase de espíritu diabólico. No haga eso. Usted tiene que recordar que existe un diablo y él personifica a Cristo casi al pie de la letra. ¿Nada lo que es el diablo? Es un espíritu tan engañoso que personifica a Cristo casi al pie de la letra. Idéntico, pero vea usted, sabemos que con una plantecita él se descubre, vea usted lo que alguien es, que sea el Señor que nos ayude, por eso tiene que ser el 100% de la palabra. Él personifica a Cristo casi al pie de la letra, enseñándonos que es un engaño que se ve que casi que es real, pero es engaño. Yo estaba leyendo la vida de San Martín. Se necesita de la revelación. Amén, amén. Cuando usted tiene la revelación, usted no va a seguir cualquier espíritu. No importa cuán bonito se vea, no importa qué don tremendo pueda tener la persona, usted tiene que tener la revelación y ver por dónde va esa persona. Yo estaba leyendo en la vida de San Martín hace algún tiempo, donde un muchacho, él en realidad era un monje, y dijo que Dios lo había llamado para que fuera uno de los profetas antiguos. ¿Sabe que este muchacho llegó y dijo que Dios lo había llamado para ser uno de los profetas antiguos? Dice, escúchenme a mí. ¿Ya usted qué espíritu más tremendo? Escúchenme a mí, yo soy uno de los profetas antiguos. La escuela, Martín por supuesto no iba a prestarle atención a tal cosa. Que Dios nos ayude. Amén. De cómo se mueve el espíritu. Que Dios nos ayude a tener la relación y no prestar atención a cualquier cosa. Si nosotros ya recibimos la palabra, hemos recibido el mensaje, Dios se ha manifestado en nuestro medio. Sabemos que han habido héroes en este lugar, hombres y mujeres que han muerto creyendo la palabra de Dios. ¿O va a pensar usted que están perdidos? No, Señor. Vemos que están en gloria, porque vemos que ellos se mantuvieron creyendo esta palabra y siguieron firmes, no prestando atención a esto o lo otro, lo que pueda venir. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros seguir de la misma manera, ser esa gente valiente, esos hijos e hijas de Dios valientes. Porque en todo tiempo Dios tiene valientes. Porque vemos que se mueven tantas clases de espíritu de engaño, diciendo esto, diciendo lo otro, que sea el Señor que nos ayude, diciendo que son profetas, apóstoles y esto y lo otro. Que Dios nos ayude. Dice así, dice, escúchenme a mí, yo soy uno de los profetas antiguos. La escuela, Martín por supuesto no iba a prestarle atención a tal cosa, así que no lo creyeron, porque la vida del joven no cuadraba con eso. De ahí está una enseñanza para nosotros, es de ver la vida de la persona
la persona puede decir cualquier cosa, que es esto y lo otro, pero ¿qué de su vida? Sí, correcto. Que Dios nos ayude. Amén. Así que no lo creyeron, porque la vida del joven no cuadraba con eso. Por fin él dijo, les voy a probar que yo soy llamado a ser uno de los profetas antiguos. Él lo iba a probar con hecho. Vea usted cuán engañoso es el espíritu del diablo. Y vemos que lo que él dijo aconteció. Pero vea usted, no era lo correcto. Entonces, que sea el Señor que nos pueda ayudar. Porque nosotros al ver una cosa que alguien hace, a veces salimos detrás de este y del otro, sin venir y desplegar, vea usted, una señal o un don o una sanidad. Y la gente sale detrás de eso. ¿Y qué tal si la persona obra un milagro? Oh Dios mío, que sea el Señor que nos ayude. Quizás toda la iglesia se fuera detrás del individuo y decir, pues yo no, y el enfermo sanó, qué tremendo, qué milagro hizo. Ese es Dios, que sea el Señor que nos ayude. Tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar en Dios, porque el Espíritu tendrá. Usted, como decimos, alguien viene y emociona a la gente, y la gente queda allí, que vaya a crecer, pensando irse con la persona. ¿Y qué si le pegara un milagro? Una cosa fuera peor. Sí, pero que Dios nos ayude amén. a estar firmes en la palabra. Sabemos que dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Señor. Que sea el Señor que nos ayude. Debemos de tener mucho cuidado. Así que no lo creyeron porque la vida del joven no cuadraba con eso. Por fin el tipo les voy a probar que yo soy llamado a ser uno de los profetas antiguos. Solo soy un joven, dijo, pero tengo este llamado. ¿Ven? Y aquí el profeta lo dice, ¿ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. No estamos intentando, no estamos aquí tratando de acuñar o poner algo como respaldar el pensamiento, es la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. De alguien puede tener los 9 dones, pero ¿de qué sirve eso? De si es sin arrepentimiento, de usted la vida, que sea el Señor que nos ayude. Pero el adicto yo prefiero el amor. Amén. Amén. Sí, Señor. Todos los demás dones. Sí, Que correcto. Dios nos ayude. Amén. La cosa es tremenda. Que sea el Señor que nos ayude a seguir hacia adelante. Ven, los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Vean, esto se desvía de la palabra. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Alguien puede emocionarse y decir, yo tengo dones y en mi iglesia estamos 9 dones, pero vean usted, puede desviarse de la palabra. Cuando usted se desvía de la palabra, entonces entra en cualquier cosa. ¿En qué cosa cree? Desde cualquier cosa hace. ¿Por qué? Porque se desvía de la palabra. Entonces este muchacho dijo, esta noche, ¿qué les iba a probar de un profeta de los antiguos? O sea, como el espíritu podrá poner. Dice entonces este muchacho dijo, esta noche, para eso de la medianoche, Dios me va a dar un manto blanco con el cual me podré sentar entre ustedes para mostrar que yo soy uno de los profetas antiguos. Así que ellos esa noche todos escuchaban y susurraban, pasen, a medida que llegaban, y gente había viajado y el muchacho recibió un manto blanco. Dice, cuando la vista, dice, se hubo ido, fueron y vieron el manto, y era genuino, un manto blanco de para engañar a cualquiera. Que Dios nos ayude a nosotros. Debemos de estar entrenados. Como digo, que si viene alguien diciendo que es alguien y que lo tiene y obra un milagro, Ayúdanos, ¿a Señor. usted en qué situación entraríamos? Que Dios nos ayude a quedarnos firmes. Amén. Y el muchacho recibió un manto blanco. Dice, cuando la vista se hubo ido, fueron y vieron el manto, y era genuino, un manto blanco real, y se veía muy bien. Para engañar a cualquiera. Dice, pero el obispo anciano, él no lograba entender eso, no parecía correcto eso, simplemente no era escritural, un manto blanco. Y cuando lo hizo, ellos le dijeron, lleva este manto
y ve, preséntate ante San Martín. Ahí estaba el profeta de Dios. Correcto. Entonces le dijeron, cuando lo hizo, ellos le dijeron, lleva este manto y ve y preséntate ante San Martín, ese hombre de Dios. Y él no lo quiso hacer. Oh, ¿Por qué? Porque era falso. Que Dios nos ayude. Amén. Sí, Señor. Cuánta cosa falsa puede venir mostrando que es la verdad. Es usted lo que hace el Espíritu del Diablo. Personifica casi a Cristo. Cierto. Es el Ayuda, Espíritu Señor. del Diablo. Ese dice así, él no lo quiso hacer, no quiso presentarse ante ese profeta que vino, él no quiso ir, ellos lo obligaron a hacerlo, y cuando ya lo iban a llevar, el manto se desvaneció y se fue, ellos no supieron a dónde se fue. Ve usted cuando la cosa llega al hueco, cuánta cosa falsa, ve presentándose como la verdad, pero cuando se llega al reto, la cosa es diferente. Si usted tiene oro genuino, ve, si nosotros tenemos lo real, si alguien tiene oro genuino, él no se preocupa porque él sabe que es oro genuino. Amén. No hay por qué temor. Si este muchacho hubiera tenido algo real, él se hubiera presentado a San Martín, él no hubiera tenido temor porque él sabía que era real, pero él sabía que era un espíritu de engaño y no lo quiso hacer porque iba a quedar, vea usted en qué condición ante el profeta de Dios. Si usted tiene oro genuino, no tiene que preocuparse si es genuino o no. Pasará la prueba donde sea. Y el Espíritu de Dios genuino pasará la prueba. Porque ha sido probado en la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sobre revelación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo he visto a personas entrar en histeria. Gente buena. Ahora pueden ver por qué no quiero que se vendan estas cintas. He visto a gente buena y a gente pentecostal, a pastores que no entendieron. La gente entra en histeria y cae en trance y todo eso y hacen cosas hasta que finalmente los meten a una institución para dementes. Fue porque abrieron su corazón, gente inocente, entraron diablos y se aceptaron. Existe un diablo real. Eso sí, hay un diablo real. Entre siglos de impresión existe un diablo real. Estaba leyendo aquí a donde uno vino, creo que fue a Irineo o a San Martín o a uno de ellos. Algunos de los estudiantes de la Biblia están mejor versados en esto que yo. Tenía sobre la cabeza una corona de oro y un manto blanco, otro espíritu de engaño. ¿Sabe cómo se presentó? Dice, tenía sobre la cabeza una corona de oro, un manto blanco y zapatos con enchape de oro. Y dijo, soy el Cristo, proclámenme. Que Dios nos ayude. Espíritu de engaño. ¿Sabe cómo se presentó? Tenía sobre la cabeza una corona de oro, un manto blanco y zapatos con enchape de oro. Y dijo, el signo de admiración, soy el Cristo, proclámenme. Ese santo no lo hizo. Ese genuino profeta de Dios se mantuvo firme. Esperó y dijo 2 o 3 veces, yo soy el Cristo, proclámenme, adórenme, sírvanme, yo soy el Cristo. Y ve usted de qué manera se presentó. De qué manera se presenta el diablo. Que Dios nos ayude. Él dijo, nuestro Cristo no viene de esa manera. Que Dios nos ayude. La revelación. Él dijo, nuestro Cristo no viene de esa manera. Así es, usted tiene que conocer la palabra. Permanezca en la palabra. Vean, la gran batalla está a la mano. Ahora hemos jugado a la iglesia por años y años, pero ahora ha llegado la hora cuando canes y cambres resistirán a Moisés. Estamos en el Señor. ¿Ve usted lo que hizo canes y cambres? ¿Ve usted como que dice, oh, tú vienes con eso, diciendo que Dios se te ha aparecido? Nosotros también podemos hacer eso, lo dijo el faraón, y trajo a canes y cambres, y sabemos que tiraron sus varas
y se convirtieron también en culebras. ¿Ven que si Moisés se hubiera apresurado, hubiera dicho, ¿y qué está pasando? Yo vengo mostrando que Dios se me ha aparecido y me ha dado las señales, y esto también la pueden hacer. De mejor me corro. Pero Moisés se paró firme. Él sabía quién lo había enviado. Él sabía con quién había hablado. Él estaba cierto que ese era oro real. Lo otro era engaño. Pero a usted, ahí estaban los serpientes. Y sabemos que algo empezó a acontecer, que la serpiente de la vara que había tirado a Moisés empezó a devorar a nosotros, mostrando que Dios se le había aparecido a Moisés y que la palabra es real. No importa cuántas imitaciones el diablo pueda hacer, sabemos que la palabra de Dios es real. Dice, así es, usted tiene que conocer la palabra, permanezca en la palabra. Vean, la gran batalla está a la mano. Ahora hemos jugado a la iglesia por años y años, pero ahora ha llegado la hora cuando Canes y Hambre resistirán a Moisés, como dice la Biblia que lo haría. Será una batalla espiritual, un conflicto. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Es una batalla espiritual, es un conflicto entre Dios y Satanás, entre lo real y lo engañoso. Que sea el Señor que nos ayude a quedarnos con la palabra. Sabemos que Dios se ha manifestado, Dios ha cumplido sus promesas en el día en que nosotros estamos viviendo. Sabemos que Dios nos ha hablado en el tiempo de la tarde. Sabemos que el creyente ha recibido la palabra para poder contrarrestar cualquier espíritu de engaño, cualquier demonio que pueda venir aparentando ser algo. Dios nos ha dado lo real, y si tenemos lo real, ¿por qué estar usted desesperado? ¿Por qué estar dudando si sabemos que tenemos lo real? Pero sí, sabemos que está lo falso. Que Dios nos ayude. Es una batalla. Dice así, dice como dice la Biblia que lo haría, y será una batalla espiritual, un conflicto. O sea, un conflicto es una pelea. Vea usted, y si estamos en esa pelea, hablando en el tiempo en que estamos viviendo, entre Dios y las cosas de Satanás, entre los hijos e hijas de Dios, vea usted el espíritu del demonio. Que Dios nos ayude a quedarnos firmes, como San Martín se paró firme. Él supo que ese era un espíritu de engaño. Él tenía la palabra. Y a usted se miraba tan real también el otro. El manto apareció, el profeta dijo, va a aparecer un manto. Y el manto apareció y era real. Cuán fácil uno puede ser engañado. Cuán fácil uno puede ser arrastrado. Ver por espíritu de engaño. Que Dios nos ayude. Y estamos viviendo en ese tiempo, estamos en ese conflicto. Necesitamos a Dios en cada una de nuestra vida para podernos sostener en la palabra y poder quedarnos firmes y enfrentarnos contra nuestro espíritu del demonio, espíritus engañosos en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Es una batalla. Y debemos de ver de qué manera llega el diablo. Sabemos que él se busca de una manera y de otra manera a sacarlos fuera de la cancha, como estamos escuchando el domingo de mañana. El diablo es listo, él lo que quiere es sacarnos, de derrotarnos, pero nosotros debemos de mantenernos firmes, porque sabemos lo que tenemos, sabemos la promesa que Dios había hecho para este tiempo. Dice así, será una batalla espiritual, un conflicto. Algunos continuarán igual. La iglesia denominacional entrará a dominar y seguirá su camino por donde va. Pero yo estoy hablando del verdadero creyente que llegará a ese campo de batalla. Y más le vale a usted estar bien versado y saber lo que está haciendo. O a usted le puede tomar un espíritu inmundo fácilmente y no saberlo. Estamos viviendo en ese tiempo. Puede venir un espíritu inmundo de entrar en nosotros y aún no saberlo. Nosotros aceptamos que como que eso es la verdad. El diablo trabaja de esa manera. Por eso tenemos que estar bien versados en la palabra.
tenemos que estar seguros qué es lo que nosotros tenemos. Pero yo estoy hablando del verdadero creyente que llegará a ese campo de batalla y más le vale a usted estar bien versado y saber lo que está haciendo, o usted lo puede tomar un espíritu inmundo fácilmente y no saberlo. Es contrario a esta palabra y no lo crea. Quédese con esa palabra. Amén. Sí, Señor. Amén. Yo creo que a estas alturas debemos de estar firmes y debemos de vigilar los espíritus, ver a dónde se conducen, a dónde nos lleva, si es un espíritu limpio, ver si es un espíritu de verdad o es un espíritu de engaño que nos quiere jalar a creer otra cosa, a seguir otra doctrina. Que Dios nos ayude. Sabemos que solamente hay una doctrina y esa es la que Dios nos ha dado. Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, sino que quienes que perturban. A usted no es que haya otro. El mensaje del evangelio es el mismo y debemos de quedarnos firmes en ese evangelio. Pero sabemos que hay tantas ideas y tantos caminos para poder seguir. Pero que Dios nos ayude a quedarnos en el verdadero camino. Porque estamos en ese tiempo de batalla cuando esos espíritus se están moviendo y se están moviendo fuerte en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Si usted sigue viendo las redes sociales, usted mirará a uno, mirará a otro y usted dirá, pues no, pues esto está bueno, esto está bien, y usted dejará de congregarse. Y el Satanás se le echó la bolsa. Que Dios nos ayude. Amén. Tan fácil que Satanás se lo echa la bolsa. Por eso decimos, bueno, ver la transmisión cuando sabemos que no se puede asistir, estamos lejos del lugar, pero si estamos cerca del adorador, tiene que acercarse a ese lugar y poder adorar a Dios todos juntos en este lugar. Usted si está cerca y se quedó viendo la transmisión, déjeme decirle, poco le honrará. Que Dios nos ayude, Señor. porque sabemos que las puertas de la iglesia están abiertas y es para cada hijo e hija de Dios que pueda venir a adorar a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Dice así, no lo crea, quédese con la palabra. Idolatría. La idolatría es antigua aquí en los Estados Unidos y sabemos que es antigua en todos los lugares. La idolatría es antigua en este lugar, y en cualquier lugar. ¿Ya ustedes? Pura cosa de ídolos. Y uno entra en eso del engaño y uno adora aquello pensando que le está sirviendo a Dios, pensando que le está adorando a Dios, y uno entra en lleno de adorar a un Dios falso. ¿Ya usted? Y es difícil a veces salir de esa atmósfera de engaño. Se necesita Dios quien obre en cada una de nuestras vidas. Vean usted, Dios ha sido grande con cada uno de nosotros. En qué condición nosotros estuviéramos metidos adorando cualquier ídolo, cualquier cosa, pensando que estamos adorando a Dios. Y la gente lo hace en sinceridad. La gente entrega todo lo que tiene, vea usted, todo su ser, todo su tiempo para poder adorar a aquello falso. ¿Por qué no venir y adorar a Dios de esa manera? Poder venir y entregarnos por completo a Él, adorarle como Él se merece, cuando Dios nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado lo real. Nosotros debiéramos de ser gente verdaderamente adoradores, de gente completamente entregado, porque sabemos que Dios se ha manifestado en el tiempo final y estamos adorando a ese Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra. A ese Dios nosotros adoramos, porque Él entregarnos en lleno. Ayúdanos, Que Señor. Dios nos ayude. Amén. Le hemos robado a Dios. Alguien puede decir, yo no le he robado a Dios. Yo ofrendo, yo diezmo, y el resto no. Le hemos robado el tiempo a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. A usted, y cualquier cosa que es contrario a Dios es un ídolo. A usted, que Dios nos ayude a adorar a Dios como Él se merece. Señor.
Idolatría, la idolatría es antigua aquí en los Estados Unidos, y hace muchos años los indios, dice el pueblo allá en Arizona, ellos tenían adoración a un ídolo. Bueno, trajo un ejemplo de allí de ese lugar de Estados Unidos, de Arizona. Ellos tenían adoración a un ídolo, la cual era el dios de la lluvia que ellos tenían, el dios de la lluvia. Tomaban a una tortuga de lodo, hacían una imagen conforme a la tortuga de lodo, y ellos le ponían manchas como, dice, le ponían manchas como si acababa de subir de lodo, y se postraban ante esta tortuga de lodo. ¿Ve usted hasta dónde puede llegar uno creyendo que eso es lo real? Esa gente lo hacía de corazón, porque ellos pensaban que ese Dios venía y estaba en esa tortuga. Entonces vemos que ellos adoraban a esa cosita llamada tortuga. Piense usted, cada uno de nosotros hablando, creyendo en cualquier cosita, cada uno pensando que le servimos a Dios y que le adoramos a Dios. Todos debemos darle gracias a Dios, porque fácil es venir y adorar algo que es incorrecto, de un Dios falso. Pero esta gente lo hacía de emoción, de corazón, postrándose ante esa tortuga, porque creían que ahí estaba Dios en esa tortuga. Dice así, y ellos le ponían mancha como si acababa de subir de lodo, y se postraban ante esta tortuga de lodo, se postraban, se adoraban esa cosa llamada tortuga. Dice, creyendo que existía un Dios de la lluvia que bajaba y entraba a este cascarón de tortuga. Pero decirse eso, a simple vista se ve que no es de Dios, pero vemos que ellos habían sido enseñados que eso era de esa manera, y ellos habían llegado a creer con todo lo que estaba en ellos que era de esa manera que se manifestaba Dios, y lo adoraban. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Sí. Y uno pensando que está en lo correcto, creyendo que existía un Dios de la lluvia que bajaba y entraba a este cascarón de tortuga que les hablaba a ellos. Pero dice, por medio de esta tortuga de lodo, pues ellos creían, ella vivía en el lodo a la humedad, y que era el Dios sobre ella. Ellos tenían, es mitología, solo era algo manufacturado que tenían como verdad. Ellos solo creían como verdad, pero vemos que eso era mitología. Pero ellos habían llegado a ver que eso era verdad, y ellos se postraban, adoraban de esa cosita llamada tortuga. Que Dios nos ayude. Señor. Ahora, ellos adoraban diablos al hacer esto. Por adorar una tortuga de lodo pensando que era un Dios de la lluvia, ellos traían ese espíritu sobre ellos, seguro, porque le abrían sus corazones a eso. O sea, que ellos le abrían el corazón a eso, y ellos lo hacían creyendo que eso era la verdad, pero era el espíritu errado. Tantas personas, entre siglos de generación, tantas personas hoy le están abriendo sus corazones a lo errado. Usted en realidad recibe un espíritu, pero muchas veces contradice la palabra diciendo, los días de los milagros han pasado. Dice así, los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como esto ni aquello. Se llega al punto que la persona viene y dice, los días de los milagros han pasado. Ya no hay cosas de esto y de lo otro. Eso ya se terminó. Hoy la cosa es diferente. Vea usted hasta qué punto ha llegado la gente. Y ellos hasta pelean por aquello, porque ellos se aferran que eso es la verdad. Pero esa es una señal que no es la verdad, porque ellos pelean, ellos se enojan, amparándose que ellos quieren la verdad. Pero es una señal que es un espíritu de engaño, porque Dios no obra de esa manera. Dios es amor. Amén. Que sea el Señor bendecido. Sí, usted, alguien diciendo que los días de los milagros han pasado, cuando la Escritura dice que Él es el mismo que ayer, de hoy y por todos los siglos, alguien diciendo que esto ya no se debe de hacer, cuando sabemos
errado un espíritu de engaño, pero ellos piensan estar bien, ellos piensan que eso es real, y eso es el por qué ellos se aferran y pelean por eso, porque ellos están abierto el corazón a eso, y ellos piensan que tienen lo máximo de usted, ellos lo están haciendo de corazón, pero en un espíritu errado. Correcto. Que Dios nos ayude. Amén, amén. La cosa está tan grande que el tiempo se me va rápido. Dice así, tantas personas hoy le están abriendo sus corazones a lo errado. Y eso es hoy. Que Dios nos ayude. Tantas personas que han caminado con este mensaje, han creído el mensaje de Malaquías 4:5 y venir y pensar que esto estaba equivocado y que esto nuevo es. Tantas personas que han caminado por mucho tiempo, de hecho duelen en el corazón al ver tanta gente desviada, creyendo espíritus equivocados, cuando Dios nos ha dado la verdad en el tiempo final, pero a usted es el tiempo cuando esos espíritus están obrando. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dice así, están abriendo sus corazones al lado. Usted en realidad recibe un espíritu. Dice así, pero muchas veces contradice la palabra. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que la Biblia dice que debemos de congregarnos. A usted, cualquier otro espíritu que pueda venir contrario a eso, ¿qué clase de espíritu puede ser? Tan claro como el agua lo es. ¿De qué clase de espíritu puede ser eso? Cuando dicen que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y cuando viéramos los días acercarse, el tiempo del fin viniendo, que nosotros debemos de reunirnos más y más. Que sea el Señor que nos ayude. Sí, Señor, ayuda. Pero muchas veces contradice la palabra diciendo los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como esto ni aquello. Recuerden, ese es un diablo bajo el disfraz de cristianismo. Allí lo termino. No soy yo diciéndolo, no soy yo pensando que esto es así, sino que es Dios diciéndolo a través de su palabra. Dice así, recuerden, ese es un diablo bajo el disfraz de cristianismo. Que Dios nos ayude cuando entremos a esto más adelante, para que ustedes lo vean, ¿ven? Que es un espíritu maligno disfrazado de cristianismo. Dice que es un espíritu maligno disfrazado de cristianismo, pero no es el espíritu de Cristo. Porque el espíritu de Cristo viene a la palabra en cada ocasión y Él no puede negar su propia palabra. ¿Puede Dios negar su palabra? ¿Puede Dios negar este mensaje? Cuando sabemos que Él lo ha hablado a través de su boca, no lo puede hacer. Pero a usted es fácil detectar esos espíritus contrarios, esos espíritus diabólicos, a usted que engaña, que arrastra a mucha gente, pues de todas maneras, por un propósito se levanta. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes y pegar pasos seguros. Ahora, cuando el cristianismo llegó a Roma, en la propia ciudad de Roma, tenían 400 templos paganos dentro del muro. Entonces, 400 templos paganos dentro del muro. ¿Cuánta gente engañada estaba dentro de esos templos? Dentro del muro de 7 millas, entre paréntesis 10 kilómetros, 400 templos paganos, y eran para dioses y diosas. ¿Sabe usted? No estaban adorando a Dios, estaban adorando a dioses falsos, a ídolos. Y eran para dioses y diosas, hombres y mujeres, dioses. Dice 400 distintos, piénselo, 400 templos. ¿Cómo entra el espíritu de engaño? Ahora, eso es lo que encontró Pablo cuando llegó a Roma. Eso es lo que encontraron Aquila y Priscila cuando fueron enviados de Pentecostés y establecieron la iglesia en Roma. A eso llegaron ellos, a la adoración pagana de ídolos. Había como 2 millones de habitantes en Roma, en la Roma metropolitana, contando los esclavos y todos los suburbios y demás, como 2 millones de personas. Pero el muro alrededor de la
encontrar al sacerdote pagano. Luego le daba una ofrenda de tanto de dinero. Entonces esta persona que llegaba pensaba que estaba haciendo lo correcto y que estaba adorando a Dios, pero usted estaba adorando a un demonio. Sí. Y él pagaba una cantidad de dinero para poderse llegar, porque él quería estar bien, él quería entregarse, él quería hacer algo, pero usted lo estaba haciendo de una manera equivocada. Que Dios nos ayude a nosotros tener la revelación y que nos podamos entregar, que podamos adorar, que podamos allegarnos de y mostrarle a Dios que de verdad le creemos. Señor, ayuda. Dice así: lo primero que él hacía era llegar al templo y encontrar al sacerdote. Y el sacerdote pagano luego él le daba una ofrenda de tanto dinero, luego un sacrificio, un animal para apaciguar al Dios con quien él iba a hablar. ¿Ve usted con qué fe llegaba? Que iba a hablar con ese Dios, que se iba a manifestar a través de ese ídolo. A veces en un solo templo había más de un Dios. Habían dioses, diosas, y cuanto más en un templo. Así que el sacerdote pagano, él iba y le daba una cantidad de dinero. Entonces el sacerdote pagano le entregaba una vela. Por la cantidad de dinero que este adorador llegaba a orar, el sacerdote le entregaba una vela. Entonces, ¿qué negocio más redondo? Dice, una simple vela de cebo. Entonces el adorador tomaba esta vela, después de pagarle al sacerdote, tomaba esta vela e iba a este cierto lugar de este Dios con el que él quería hablar. Y sobre este altar había fuego, donde quemaban el sacrificio al pie de la estatua, el gran templo de bronce o el ídolo. Y él tomaba esta vela y la encendía del fuego del altar, del ídolo. Y de ahí encendía la vela y se iba al pie del altar del ídolo. Y allí ponían esta vela. Y después de haber colocado la vela, será, me supongo, para que este cierto Dios, entre todos los dioses, entre todos los otros dioses, supiera en cuál de los ídolos debía entrar. Ustedes saben, para venir y hablar con él. Pero él, porque de la vela, yo no sé, dice, pero él ponía la vela, encendiendo los fuegos del altar. Luego regresaba al piso del tabernáculo y allí él se postraba en el piso. ¿Ya vio, Señor? Sí. Ya usted, ¿cómo lo hace? Adorando a Dios el falso, pero con una entrega total, inclinándose, adorándose allí a la estatua, allá a la par del ídolo. Luego regresaba al piso del tabernáculo y allí él se postraba en el piso y allí ponía toda su alma. Era una entrega completa que hacía. Y ahí ponía toda su alma, toda su fuerza en su oración. Y le oraba a esta gran clase de Dios, una manufactura, dice, un Dios místico. Le oraba a este Dios que bajase, dice, a esta imagen y le hablara. Que Dios descendiera a través de esa imagen y que Dios a través de esa imagen le hablara. Y él se entregaba por completo. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude en gran manera a cada uno de nosotros. Ya usted iba haciéndolo de esta manera, aún ve usted algún Dios falso. ¿Qué de nosotros? ¿De qué manera nosotros tenemos que hacerlo? Se dice que uno de los emperadores podía mostrarse tanto ante la imagen de Apolo que decía que él realmente escuchaba voces procediendo del ídolo, respondiéndole al mostrarse. Pero hasta qué punto ellos llegaban, que ellos pensaban que Dios se manifestaba a través de esa estatua, a través de ese ídolo, y que ellos escuchaban voces. Tremendo eso, que Dios nos ayude. Amén. Dice, a estas alturas usted dirá, a estas alturas usted dirá, hermano Branham, ¿realmente habrá escuchado una voz? Yo no dudo que sí, dice el profeta, pero fue la voz de un diablo. Correcto. ¿Sabe usted? Que Dios nos ayude. Sí, Señor. La gente dice que tantas cosas suceden a través de ese ídolo, que ellos son liberados, que ellos son sanados, que ellos le pidieron a ese ídolo y esa enfermedad desapareció.
que sea el Señor que nos ayude, porque son espíritus de engaño. Entonces dice, yo no dudo que sí, pero fue la voz de un diablo. No ha existido tal cosa como el dios Júpiter, ni todos estos otros dioses que ellos tenían, pero ellos se postraban y permanecían allí postrados. ¡Qué entrega! Para usted, qué valentía, pensando que estaban haciendo lo correcto, adorando a un Dios falso y permanecían allí postrados. ¿De qué manera lo hacemos nosotros? Cuando sabemos que sí creemos en un Dios verdadero, en un Dios real, que ha cumplido la palabra al pie de la letra, que lo que Él ha prometido lo ha cumplido en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿Qué clase de personas nosotros debemos de ser? Debemos de entregarnos por completo y adorar a ese Dios de los cielos, y Dios obrará en cada una de nuestras vidas. Si estos dicen que podían escuchar voces a través de un ídolo, de usted demonios, cuanto más nosotros cuando adoramos al Dios de los cielos, de usted cuán bendecidos nosotros somos. Pero habrá esa entrega que nos ayude, habrá esa decisión, habrá esa cosa real en nosotros adorar a ese Dios, a ese gran Dios vivo, que sea el Señor que nos ayude. A usted entreguémonos y Dios se va a manifestar. Pero ellos se postraban y permanecían allí postrados y adoraban a este Dios misterioso del cual no conocían nada. Pero más pensando que Dios iba a manifestar a través de aquello. Ellos no conocían de ese Dios real, pero nosotros sí conocemos de ese Dios real, porque lo podemos ver a través de toda la palabra, que fue Dios mismo el que se manifestó en carne y que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nosotros sabemos Dios real, pero ¿qué está pasando con nosotros? Hace falta esa entrega. El tiempo no da para más. Quisiera llegar hasta las 12. Allí lo vamos a poner. Esto se pone bueno en la palabra del Señor y la necesitamos. Amén. De cuántos espíritus de engaño se mueven en el tormento. Sí, Señor. Usted dirá, eso fue allá, eso fue en aquel tiempo, eso fue a través de la edad de Pablo, la edad de Éfeso. En ese tiempo, Amén. estamos viviendo. Sabemos que todo el tiempo ese espíritu de engaño se ha manifestado, pero en este tiempo ya usted está desbordado. Correcto. Se necesita la revelación Sí, de Dios Señor, sí. para poder permanecer firme en la palabra. Amén, Si no amén. tenemos la revelación de Dios, seremos de esos que seguiremos cualquier doctrina que pueda entrar. Y podemos ir pensando que hoy sí tengo la verdad, hoy sí estoy en lo correcto, yo allí estaba equivocado, pero hoy sí la revelación me llegó. ¿Pero revelación de quién? De Dios nos ayude. Sí, Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde por Señor. esa bendición que tú nos has Amén, dado, amén. ese privilegio que tenemos al estar reunidos en este lugar y poder venir y escuchar la palabra de verdad. Amén, amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Padre, vemos que hay tanto espíritu de engaño, tanto Dios mío, demonio Dios mío. manifestado en el tiempo del fin, Sí. jalando por un lado y por otro. Padre, ayúdanos a no Señor. caer en extremos. Oh, Dios mío. Padre, sino mantenernos en el centro. Amén, amén. Sabemos que hay una calzada. Señor. Padre, sabemos que hay lados. Padre, pero hay un centro. Sí. Padre, ayúdanos a mantenernos en ese centro. Sí, Señor. Mientras caminemos en ese centro no tenemos problemas. Pero cuando venimos y caemos a los lados, Padre, sabemos que somos arrastrados Señor. por cualquier espíritu engañoso. Pero Padre, hasta aquí tú nos has ayudado. Amén, amén, Padre, amén. pedimos que tú nos sigas ayudando. Padre, que esa gente valiente sigamos adelante. Padre, quizás pocos. Padre, sabemos que la palabra de Dios dice, estreche la puerta y angosto es el camino. Amén. Porque alguien puede pensar, pues, ¿y qué pasa acá? Pues si el grupo era grande y hoy está ignorando. Esa es una señal que es Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén, amén. Porque estreche la puerta y angosto es el camino y Señor. pocos son los que la hallan. Amén. Oh Padre, ayúdanos a seguirnos, Sí, que Señor. podamos seguir caminando en la puerta estrecha. Padre, no importa lo que el diablo pueda decir, pueda pensar. Sabemos que es el diablo tratando de engañarnos, Señor. pero ayúdanos a seguir al pie Amén, amén. de tu palabra. Sabemos que tenemos un mensaje
mensaje y es un mensaje de verdad. Padre, no puede ser que este mensaje fue correcto en un tiempo y que hoy ya no es correcto y que hay otra manera de poder seguir. Si este mensaje fue correcto al principio, es correcto hasta el final. Y no debemos de desviarnos a diestra y a siniestra, sino mantenernos firmes, pegar paso. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pero que si nos desviamos a otra cosa y después nos desviamos a otra cosa, nunca llegaremos a de esa manera. Es caminando paso a paso para poder llegar a la meta y recibir esa bendición que tú has prometido. Padre, es una promesa y es para el vencedor de vida eterna. Padre, en tus manos nos encomendamos en esta tarde, que tu gracia siga siendo con cada uno de nosotros y que cada vez que tengamos oportunidad de poder estar en este lugar, Padre, no debe de haber diablos que nos detengan en el camino. Tenemos que adorarte a ti, servirte a ti como tú te mereces, porque sabemos que estamos en los últimos días y es cuando debemos de congregarnos a más seguido. Padre, pedimos que tu gracia pueda ser manifestada y si tú nos prestas vida el día de mañana, Padre, será un privilegio estar nuevamente en este lugar como hijos e hijas de Dios. Padre, pedimos bendición por el pueblo, que sigamos firmes hacia el mismo nuestro Señor Jesucristo. Llévanos también hacia nuestros hogares y que vayamos con ese deseo en nuestro corazón. Lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, también quiero agradecer al pueblo de Dios por la colaboración del día domingo. Vemos que Dios siempre se manifiesta y yo le doy gracias a Dios porque yo no soy una persona de venir a hablar los puntos y empezar a hacer esto y tener eso desde un mes antes. No sé por qué, pero nomás me dejo guiar por el Espíritu Santo y gracias le doy a Dios que todo ha salido bien. Dios se ha manifestado y en la hora de las horas Dios pone las piezas y todos venimos y somos parte de esa bendición. De hecho, de esa manera algunos trabajan más que otros, pero a usted es una vida eterna para cada quien. Le damos gracias a las hermanos que se esfuerzan para que todo esto pueda salir bien. Sabemos que hay tensión cuando ya es un grupito grande. Para usted ya tener un aproximado de 175, yo pienso que no es nada fácil, pero es Dios el que se manifiesta. Y gracias a Dios salió excelente. Gracias al pueblo de Dios. Sabemos que Dios obrando en cada uno de nosotros y pudimos disfrutar de la palabra del Señor, una palabra tan especial de los jóvenes que no tienen excusa. Fue un mensaje especial en la mañana para ellos y algunos de los adultos pues estábamos allí, nos empezamos con el mensaje de jóvenes y vea usted el mensaje para la escuela dominical ya de adultos, vea usted fue también para jóvenes y para todos nosotros, algo muy especial, cómo es que tenemos que entregarnos, cómo es que tenemos que adorar a Dios. Tiene que haber una entrega en cada uno de nosotros. Bien, estoy agradecido por todo eso. Sabemos que no esperen algo de mí, esperen algo de Dios. Es Dios quien se lo va a pagar. Yo solamente estoy agradecido y me uno a esa bendición que Dios hace a través de todo el cuerpo de creyentes en este lugar. Dios les bendiga. Amén.